Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas también desde el canal 8, la señal 23, para Octavas Maravillas del Bío Bío. Está a nuestro lado Francisco Javier Larenas, que es abogado, que es integrante de la Sociedad de Historia de Concepción, a quien saludamos cordialmente también, le damos las gracias por el tiempo que nos dedica. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, muchas gracias, Mario Alejandro, por la invitación y a todo el público que nos ve en las casas también. Esa es la idea. Fíjate que estamos acá en la Biblioteca Pública Municipal de Concepción frente al Parque Ecuador, que es la Biblioteca José Toribio Medina. Y agradecemos también la posibilidad que nos da este enlace a través de la televisión, porque este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Francisco Javier Larenas, abogado. Así es. Francisco, cuéntanos algo acerca de, bueno, vamos a hablar de un personaje, ¿no es cierto? Ilustrísimo personaje en la vida ciudadana de Concepción de un tiempo memorable, digamos, Pedro del Río Zañartu. Al hablar de Pedro del Río Zañartu, Francisco Javier, ¿de quién estamos hablando? Bueno, Pedro del Río Zañartu, mucha gente lo ubica de nombre porque está este fundo en la desembocadura, que es el parque que lleva su nombre, porque hay una población acá en Concepción que se llama Pedro del Río, alguna calle que se llama Pedro del Río, ¿cierto? Porque hay un liceo en Hualpén también que se llama Pedro del Río Zañartu. Pedro del Río fue un personaje de dimensiones extraordinarias en hartos sentidos, un personaje importante del Concepción del siglo XIX. ¿Ya? Don Pedro del Río fue un importante empresario en la región, pero también fue un filántropo, fue una persona que hizo mucho por la ciudad. Él era un enamorado de Concepción y un patriota total de Chile. Fue una persona que dio mucho trabajo, pero también fue un empresario, contra lo que puede interpretar la mayoría de la gente, que siempre estuvo preocupado de la cuestión social que empezaba a emerger en esa época. Fue una persona que al final de sus días hizo un gran regalo a la ciudad, que este parque, este fundo que era de su propiedad, de su familia, por más de 200 años. Entonces tiene hartas dimensiones y además para nuestra ciudad ese museo con sus recuerdos de viaje, sus colecciones, que hasta el día de hoy son admiración junto con los parques para todas las personas que van. Demuestra una época de los viajes además en que viajar no era común, en que traer objetos del extranjero no era común. ¿Qué cosas? Y todo esto, bueno, se puede saber, Francisco Javier, muchas cosas. ¿Qué cosas trajo del extranjero, entre otras cosas que uno pueda hoy día reconocer dentro de su historia? Bueno, Pedro del Río, entre muchas cosas, como sabemos, fue un gran viajero. Él realizó 4 viajes después de enviudar. Él sufrió una gran tristeza porque su mujer y sus 2 hijos muy pequeños murieron en 3 noches consecutivas a causa de la difteria, una epidemia de la época. Él quedó viudo con 40 años y tenía una gran fortuna. Entonces él decidió viajar y realizó un primer viaje el año 1880 y donde logró recorrer, conocer máquinas que estaban surgiendo, cosas, los avances, las culturas, y traer objetos recuerdos de distintos tipos. Por ejemplo, especies florales, recuerdos de todos los tipos. Por ejemplo, cuando fue a Egipto, él relató esto en sus memorias de viaje, ¿cierto? Pero lo más vistoso que hay en el museo y que la gente recuerda es la momia. La única momia egipcia que existe en Chile está en el Museo de Hualpén. La gente puede visitarla, está en muy buen estado de conservación. Hay otros elementos también, algunos elementos ornamentales, por ejemplo,
que en Egipto dejaban al lado del sarcófago para que unos figurines, ¿cierto?, que dejaban dentro del sarcófago para que sirvieran a la momia, digamos, en su vida futura, en su vida eterna. También hay algunos elementos de esos, hay bloques de mármol griego que están esculpidos, capiteles se llaman. Hay elementos que él trajo de Pompeya, unas máscaras de bronce, de oro. Hay distintas cosas de súper alto valor, digamos, cultural. Como recorrió casi todos los continentes también, hay un museo que tiene una vasta amplitud de cosas. Es variopinto, podemos decir, ¿no? Están incluso hasta los menús de los restaurantes, que en esa época un restaurante era una especie de lámina escrita con plumas, ¿eh? Pero uno puede ver lo que se ofrecía en un restaurante en tal ciudad, trabajo diario, hay infinidad de cosas, digamos. Pero las cosas de Europa, las cosas del mundo antiguo, las cosas de Norteamérica de esa época, al día de hoy revisten mucho valor. Abogado, ¿sí? A Pedro del Río Zañartu le correspondió vivir una época bastante de mucha tragina dentro de la historia de Chile. Estamos hablando de fines entre los años 1880 y 1890, casi tocando con la revolución del 91 de Balmaceda también. Efectivamente. Mira, Pedro del Río nació el año 1840, es decir, todavía estaba caliente en el ambiente la independencia, ¿ya? Y también la guerra contra la Confederación. Sí, la guerra del Pacífico, ¿no? Más adelante, ¿cierto? Tuvimos la revolución del 51, el 59 y la guerra del Pacífico del 79. Él donó sumas de dinero para financiar la formación de regimientos y bandas de guerra chilenos, ¿cierto? Como lo hicieron muchas personas de alto ingreso en distintas ciudades del país, también para apoyar, ¿cierto?, la campaña chilena. ¿A qué se dedicaba Pedro del Río Zañartu? Pedro del Río era empresario. Era empresario, pero de hartos rubros. A lo largo de su vida, Pedro del Río fue socio de muchas empresas, entre ellas ballenera, agrícola, ganadera, minera. Fundó el Banco Concepción, ¿cierto?, que ya no existe, es Itaú, ¿cierto? Fundó instituciones sin fines de lucro, el Club Concepción, que es una institución que todavía existe, ¿cierto? 165 años. Entonces, pero él básicamente era empresario. Él tuvo la fortuna, podríamos decir, cuando niño, él hizo sus primeros estudios en el Liceo de Hombres de Concepción, pero a los 10 o 11 años aproximadamente deciden enviarlo a un colegio privado interno en Valparaíso, que era el Instituto Hispanoamericano, el colegio de los profesores Goldfinch y Bloom, un profesor alemán y un profesor inglés, donde estudiaba mucha gente del mundo del comercio. Entonces él recibió una educación más bien mercantil, ¿ya? En ese colegio él fue compañero de curso de, no el mismo año, pero coincidieron, por ejemplo, Augusto Leguía, que fue presidente de Perú después, ¿ya? O sea, de verdad era un colegio muy de elite, ¿ya? Ahí estudiaron los Edwards y otras familias importantes, Eastman, del mundo de Valparaíso de esa época, ¿ya? Entonces, él tuvo una amplia red de conocimiento, logró aprender inglés, que en esa época, digamos, nadie hablaba inglés, ¿cierto? Era obligatorio. Entonces él tuvo una muy buena educación y él logró tener, después dedicarse a estas actividades empresariales acá en el sur, con éxito, le fue bien. Era un mundo, digamos, donde estábamos empezando la industrialización y Concepción recién estaba dejando de ser una ciudad rural, recién estábamos empezando a ser una ciudad con ferrocarriles, recién empezando a ser una ciudad con un desarrollo de puertos, con un desarrollo de molinos mecanizados, no solo de agua, en fin. Y en estas actividades él siempre le fue bien en general, ¿ya? Y al final logró más adelante, ¿cierto?, casarse, ¿cierto?, y tener esta familia con este final que mencioné recién, bastante trágico, ¿cierto? ¿Alcanzó a dejar hijos o no? Bueno, tuvo algunos hijos extramatrimoniales, ¿ya? Después del fallecimiento de estos dos niños, con su mujer, ¿cierto?, Ana Rosa Serrano, ¿ya?, familia de Talcahuano, más adelante contrajo segundas nupcias con... hay un colegio en Talcahuano que lleva el nombre, ¿no? De Ana Rosa, Anita Serrano. Mira, en la calle, en el sector Arenal. Sí, efectivamente, en el Arenal. No estoy seguro si es ella misma. Puede ser, ya. No estoy seguro si es ella misma, pero efectivamente existe ese liceo.
Y su segunda señora, que fue doña Carmen Urrejola, que también era una familia de alta sociedad local, ella era la dueña, todos la conocemos hoy día, la casa de Castellón con Barros, que es el ITES, ex Doggies, Palacio Castellón o Palacio Urrejola, era la casa de ella. Entonces, pero con esta segunda señora ya habían pasado los 40 años ambos, ella también viuda, no tuvo sucesión. Entonces, al no tener hijos, él puede otorgar un testamento y disponer libremente de la totalidad de sus bienes, no tiene que dejar legitimarios forzosos, como se dice en la ley. Ese es el origen de estos legados. Abogado, ¿usted cree que Pedro del Río Sañartu está en el lugar que le corresponde dentro de la historia penquista, o falta conocimiento y difusión de un tremendo legado de esto? Bueno, tenemos hartos próceres penquistas que están bien olvidados. Pedro del Río, la gente lo recuerda tal vez, como digo, por el museo, por el parque, que es el gran regalo que él le hizo a la ciudad y a la región. Sin embargo, puede ser que nos falte, puede ser que las personas necesiten recordar a sus próceres regionales. Tantos más, pienso en Pascual Minimel y muchos más que son personajes importantes de Concepción del siglo XIX, comienzo del XX, que están todavía medio en el desconocimiento, medio empolvados a lo mejor, o medio escondidos. En el caso de Pedro del Río, bueno, hay calles, hay liceos, sí, está esta institución que es el parque, que recuerdan su nombre. Ahora, dentro de los viajes en específico, dentro de su historia particular, destacó algunos países, principalmente Europa, pero pasó por otros continentes también. Sí, claro, él conoció Norteamérica, por ejemplo, que fue un viaje interesante porque él, por ejemplo, cuando llegó a Estados Unidos, llegó por el Atlántico, y viajó por tierra hasta la costa pacífica, y él pasó, por ejemplo, por Utah, que es el estado donde, como sabemos, surge la iglesia de los mormones, los santos de los últimos días. Ellos en esa época practicaban la poligamia. Entonces él relata en sus memorias de viaje, que están publicadas y que son accesibles, sus impresiones. Le parecía una cosa muy novedosa, sorprendente, desde luego. Con el tiempo esa iglesia dejó de practicar la poligamia. En el mismo Estados Unidos conoció máquinas como ¿qué? La trilladora, que era una novedad. O sea, aquí nadie la conocía. Él conoció allá, intentó importarlas. En Europa también pasó por las grandes ciudades y también por ciudades pequeñas. Relata costumbre. Por África pasó por el norte, por Egipto, ¿cierto? Como mencionaba. Pero es importante esto, en donde, o esta curiosa afición de comprar objetos y traerlos, fue justo en una época en que no eran comunes las falsificaciones. Había más factibilidad que fueran originales. De ahí viene el valor de las cosas que se guardan en la casa museo. Bien, entre otras cosas, en la casa museo está la momia. Bueno, muchas cosas. O sea, para el que le gustan las armas, hay una sala de armas. Hay una sala. Don Pedro del Río era un aficionado a la caza y la pesca. Por eso hay un refugio club de caza y pesca al interior del parque. Él se lo asignó. Entonces, don Pedro tiene al final del museo, ¿cierto? Al final del recorrido, una sala de armas. Hay armas, quiero decir que hay unos sables españoles del siglo XVI y XVII, o sea, la conquista. Hay algunas armas de fuego que también son de alto valor por su elemento histórico. Hay una escopeta, no soy experto en armas, pero una especie de escopeta recortada, por decirlo, hechiza, con la cual dice la leyenda que era la que pertenecía al bandido El Pájaro Niño, que era un bandido acá de Nahuelbuta, de Santa Juana, de la época como el bandido Benavido, o del bandido Montonero. Esa está ahí, esa la compró. Ahí están las armas, pero también hay una armadura veneciana completa, o sea, del siglo XVI, ¿cierto? Hay unos cascos mongoles, o sea, cosas que son de verdad, para el que le interesa y para el que quiere conocer, digamos, de primera mano. De primera mano, como se dice, María Alejandra, efectivamente. ¿Sabes? Quería consultar acerca de Pedro del Río Sañartu. Dentro de su historia personal, él, fue un viajero, filántropo, etcétera, etcétera.
más de alguien le debe haber propuesto en su momento, yo no sé si está dentro de su registro histórico, el haberse dedicado al servicio ciudadano como político también. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, él veía la cosa pública no con distancia, pero nunca fue candidato a nada, digamos, ¿ya? Sí, por ejemplo, cuando él era más joven, el Fundo Hualpén, que era su residencia rural, digamos, entre comillas, por la época, ¿cierto? Eso no estaba habitado, ¿no? Era parte del departamento de Talcahuano, la división administrativa del siglo XIX. A él lo nombraron un breve periodo subdelegado, ¿no? Subdelegado de la cuarta subdelegación del departamento de Talcahuano, que era Hualpén, o sea, incluía todo lo que es Hualpén hoy en definitiva, ¿ya? Fue subdelegado un tiempo, un año y un poco más, pero renunció porque no estaba permanentemente en Hualpén, ¿ya? Pero a él le interesaba la cosa pública en el sentido no de lo político partidista o de lo contingente, ¿ya? Sino que en el sentido de lo más trascendente tal vez, ¿ya? A él le importaba financiar escuelas, le importaba financiar bandas de guerra infantiles, ¿ya? Financiar el equipamiento para regimientos que fueran a la guerra, ¿ya? Él financió muchas obras de interés público en ese sentido. Eran las prácticas a lo mejor, o eran los ámbitos comunes en los cuales se desarrollaba la filantropía de esa época, ¿cierto? Incluso en su testamento él dice, hay una suma de dinero que dejé a la Municipalidad de Concepción para que se comprara una banda de guerra o para que se becara al hijo de la viuda pobre de un soldado caído en la guerra. Dejó varias cláusulas y la Municipalidad no me ha dado cuenta de que se haya entregado. En esa época. Bueno, en toda época se cuece nada. Sí, bueno, digamos algo así, claro. ¿Sabes, Francisco Javier, a propósito del testamento de Pedro Ríos Zañartu, qué dice en grosso modo, en líneas generales, acerca de la casa patronal, etcétera, que queda a libre disposición de todo el mundo, ¿no? Para ser visitada, entre otras cosas? No a libre disposición de todo el mundo, sino que él establece una forma en el testamento muy singular, que es que se lo lega a la ciudad de Concepción. Esa es la fórmula que se usa. Es lo clave. La ciudad de Concepción. Y así está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, a nombre de la ciudad de Concepción, ¿ya? Dejando al efecto establecido una comisión administrativa. Comisión administrativa que se compone, bueno, se modificó la ley, ¿cierto? Se compone, hoy la preside el señor gobernador regional y la integran como vocales el señor alcalde de Concepción y el señor alcalde de Hualpén. Ellos son los miembros de la comisión administrativa. Y esta comisión administrativa designa un administrador y este administrador designa, digamos, al personal. Eso es como quedó. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Le pone la condición de que este Fundo Hualpén se pase a llamar Parque Pedro del Río Zañartu, para memoria de su nombre. Él dice en el testamento que se sentirá satisfecho si se le guarda la gratitud debida a aquellos que hacen el bien público. Creo que se está cumpliendo en general. Sí, hay un museo, ¿cierto? Pero él se da por satisfecho. Él trabajó mucho, acumuló importantes sumas, pero su testamento al final distribuyó todos sus bienes a sus sobrinos, en fin, pero este fondo, que perfectamente podría haber quedado en su familia, lo entregó a la comunidad. Deseo que sea el paseo favorito de la gente de Concepción, dice, que con el tiempo se transforme en el paseo favorito de la gente de Concepción. Tal vez lo es, sí, tal vez lo ha llegado a ser. Sí, por cierto, está en un paraje maravilloso. Francisco Javier, ¿hay algún antecedente dentro de la historia de Concepción? Yo no sé cuánto tiempo tiene o cuántos años tiene la población Pedro del Río Zañartu, pero me imagino que de alguien surgió la idea de que un enclave ahí junto al río Biobío llevara su nombre. ¿Hay algún origen de eso? ¿Se reunieron los vecinos? Sí. ¿Fue una propuesta de la autoridad de turno? ¿Cómo surgiría la posibilidad? El mismo Pedro del Río, cuando estaba vivo, recibió, por la división de la herencia de sus padres, él recibió algunas hijuelas en Chepe, que así se llamaba en esa parte, digamos, lo que va del puente ferroviario hasta Carrera, eso se llama o se llamaba Chepe en esa época, ¿ya? Con frente al río, digamos, la avenida costanera, ¿cierto? Y esas hijuelas, digamos, él la entregó a un sindicato de trabajadores de él, ¿ya? Gratuitamente. Entonces,
pero también la condición es que se le pusiese el nombre Pedro del Río. No lo entendamos como una cosa de vanidad, entendámoslo como una cosa de un reconocimiento, ¿cierto? Creo que es distinto. Y se entregó gratuitamente. Con el tiempo eso se fue transformando en una población donde las casas, ¿cierto?, tienen una superficie tal vez mejor que otras en términos de terreno, ¿cierto? Más amplias tal vez. Entonces, esa población con el tiempo se ha ido consolidando, ¿cierto? Se ha ido ampliando, fue objeto de mejora con el Plan Rivera Norte en los 90, ¿cierto? Hoy día es parte prácticamente del centro de Concepción, si uno considera que la Costanera es parte del centro. Se han integrado, ¿cierto? Y se urbanizó. Y ahí está la avenida Sañartu, que es por el apellido de su madre. ¿Sabes? Sobre Pedro Río Sañartu, sus restos yacen acá en el cementerio de Concepción, ¿no? Efectivamente, hay un mausoleo que es muy destacado. El mausoleo Pedro del Río tiene la particularidad que él lo mandó fabricar estando vivo. Hace no muchos años, si mal no recuerdo el 2019, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró a ese mausoleo como Monumento Histórico Nacional, por la figura en sí, pero también por el valor artístico de las esculturas que están efectuadas en mármol italiano, ¿ya? Es una de las piezas valiosas del Cementerio General de Concepción, que, bueno, cuando uno toma el tour guiado por el cementerio, aprovechamos de invitar a la gente que lo haga, ¿cierto? Cuando uno toma el tour guiado, esa es una parada probablemente en todas las rutas, en todos los tours, porque tiene esta figura de él y de su primera señora y de sus hijos, ¿ya?, que yacen ahí hasta el día de hoy. Y el personal del parque le rinde un homenaje anualmente en la fecha de su fallecimiento. Le dejan una corona floral. Sí, claro, que es lo mínimo que se puede Bueno, por supuesto. Abogado, dentro de la historia de Pedro Río Sañartu, él fue contemporáneo de otras figuras de acá de Concepción de la época que trabajaron tanto como él, insistentemente siendo filántropos, intelectuales, empresarios. ¿Con qué otras figuras se podría asociar de la época a Pedro Río Sañartu, por ejemplo? Bueno, Pedro del Río murió el año 18, ¿ya? Él alcanzó a ser parte y financió el Comité Pro Universidad. El Comité Pro Universidad que se constituye el año 17, 16, 15. Él fue parte de eso y donó plata, donó recursos para la universidad en sus últimos años. También, por tanto, por consiguiente, ¿cierto?, conoció desde luego a don Virginio Gómez, a don Enrique Molina, a don Edmundo Larena, en fin, todos los que eran parte del Comité Pro Universidad y Pro Hospital, al doctor Grant, ¿ya? Coincidió con ellos en esas actas, en esas sesiones, ¿ya? Más atrás, algunos otros famosos intendentes políticos de la época, el intendente Víctor Lama, ¿cierto? Más atrás también probablemente el intendente Alemparte, que eran personajes importantes de la época, ¿cierto? Y él se reconoce de cuando él vivió un tiempo en Santiago como amigo del presidente Balmaceda, ¿ya? Todos sabemos que fue una figura importante del final del siglo XIX en Chile, una guerra civil, ¿cierto? Y el país estuvo muy dividido por muchos años entre los balmacedistas y los parlamentaristas. Bueno, existe el testamento político de Balmaceda. Hay unos ejemplares especiales, ¿ya?, que él se los hizo circular a sus amigos. En el museo se guarda uno de ellos. Son pocos ejemplares. Es un documento muy valioso para las personas que son parte del mundo de la colección de documentos de valor, ¿cierto?, del mundo de la historia, de los bibliófilos, ¿no? En el Parque Pedro del Río se guarda uno de estos que recibió él de su amigo Balmaceda, o de la sucesión Balmaceda, ¿no? Francisco Javier, ¿por qué es importante a su juicio mantener viva la imagen de Pedro Río Sañartu desde siempre y hoy, y proyectarle hacia una nueva generación? Creo que es importante la figura de Pedro del Río, particularmente en dos dimensiones. La dimensión de preocuparse por los demás, no solo en un sentido de la cosa pública, sino preocuparse por los demás, en un sentido de las necesidades de las personas, vivienda, trabajo,
Esos fueron temas siempre importantes para él. Y también lo valoro mucho como un patriota. Creo que hizo mucho por la región, siempre hasta el último de su vida, nunca ni en los parajes más bellos del mundo, ni en Italia, ni en Suiza, siempre enamorado de Chile y de su fundo Hualpén, donde dice no hay paraje más bello que este en la tierra. Incluso una vez hasta se batió a duelo casi en Suiza, porque alguien había hablado mal de Chile. Entonces era un enamorado de su país y preocupado de su gente. Creo que esas son las dimensiones que a mí por lo menos me resuenan más tal vez, y creo que es importante como modelo de pentista, un pentista destacado del siglo XIX, que creo que tiene por lo menos estas dimensiones para mí de preocupado, de filántropo, ¿cierto? Y patriota. Abogado, usted participa en la Sociedad de Historia de Concepción. Háblenos de esta sociedad. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, el nombre lo dice, parecía decirlo todo, pero ¿quién la conforma? ¿Cuál es el interés de esta agrupación? Bueno, la Sociedad de Historia de Concepción es una asociación de derecho privado que se acerca ya a su cincuentenario el próximo año, que se dedica a cultivar los estudios históricos, promover el conocimiento histórico, y es correspondiente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Es una sociedad que tiene socios que han sido bien destacados, profesores universitarios, por ejemplo Fernando Campo Darrié, que es el gran referente de la historia regional para nosotros, ¿cierto? En Concepción y Biobío. Sergio Carrasco Delgado, que también ha sido decano varias veces en la Universidad de Concepción y que ha sido un autor prolífico en varios libros de historia, particularmente de Jorge Alessandri, Relaciones Chileno-Bolivianas, y también de Derecho Constitucional. Armando Cartes Montorí, que hoy día es una figura consagrada también, ¿cierto? De la historia regional, ¿cierto? Distintos, por mencionar algunos nombres. Se trata de poner en valor la historia y la proyección, no solo de Concepción como ciudad, sino entendiendo Concepción en un sentido más amplio, que es el espacio geográfico y humano que va entre Talca y la frontera, que es la denominación utilizada en el Chile en el periodo colonial, ¿cierto? Todo lo que va de Talca al sur hasta la frontera era, en un sentido amplio, era Concepción o era Penco. Entonces nos preocupamos de cultivar el estudio no solo de Concepción como ciudad, sino también el inicio de la población del siglo XIX, ¿cierto? Hacia la frontera, ¿cierto? También es de nuestro interés la situación en Ñuble, en Cauquenes, Linares, Parral, ¿cierto? Todas esas áreas nosotros tenemos socios correspondientes y realizamos algunas conferencias que son abiertas a público, y sin duda va a haber un calendario de actividades para el próximo año con motivo del cincuentenario. Francisco, finalmente consultarle por algo propio suyo, íntimo. ¿Cómo surge la historia suya? ¿Cuál es la historia de Concepción? Pero qué interesante. Mira, yo creo que fue una coincidencia, porque cuando niño me dijeron que había una calle en Mundo La Arena que lleva mi apellido. Yo no soy familiar de él, no directo, digamos. Son familiares, pero no es mi abuelo, no es mi ascendente. Y quizás por eso empecé a interesarme, y cuando, si bien yo soy abogado, trabajo en esto, ¿cierto? Pero siempre he dedicado un tiempo para leer y tal vez escribir algunas cosas también de historia regional. Creo que la historia nos permite valorar el presente y el futuro, nos permite comprender mejor los problemas del presente, darles perspectiva, ¿cierto? Y también poder proyectar las situaciones que pueden darse a futuro. Creo que es importante que toda persona pueda dedicarse un tiempo para analizar a través de biografías de personas o a través de ensayos sobre procesos, que son las dos formas, digamos, más comunes de aproximarse a la historia, ¿cierto? Proceso o persona. Que todas las personas se den un tiempo para fortalecer de esta manera tal vez su conocimiento y también reforzar su propio sentido de reflexión. Quiero presentar a lo mejor este libro, Mario Alejandro. Por favor, sí, bueno, ahí está. Este libro está hace rato agotado, ¿ya? Pero es el libro de base para quien quiera conocer al personaje que hemos hablado hoy día. Este libro tiene dos ediciones, una del año 92 y una del año 97, ¿ya? Está totalmente agotado, pero se puede encontrar en la mayoría de las bibliotecas públicas de la región, se puede encontrar en bibliotecas de usado. El autor es Armando Cartes Montorí, se llama Pedro del Río Sañartu, viajero, filántropo, ¿Viene con ilustraciones? patriota, filántropo y viajero universal. Sí, tiene muchas ilustraciones.
lo estoy mostrando ahí. Ahí lo estamos viendo. Sí, ya. Sí. Porque para poder ojear un poco, digamos. Este es el libro de base, digamos, si alguien quiere aproximarse a la época o si quiere aproximarse al personaje. ¿Este libro dónde se puede encontrar? Hoy día está totalmente agotado, No pero sé. se encuentra en esta misma biblioteca, hay hartos Sí. ejemplares, ¿ya? En la mayoría de las bibliotecas públicas, y se puede encontrar también en internet a través de la página de la biblioteca SEMCO, Biblioteca Municipal de Concepción, la página archivohistóricoconcepción.cl, sección descarga, se encuentra este libro y muchos más, por favor, muchos más, disponibles gratis para su descarga completa en PDF. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces es un libro que se puede acceder en PDF gratis, ¿cierto? Y también se puede acceder o sea, a través de las bibliotecas en formato papel. Quiero Sí. mostrarte, no te lo cierto. puedo regalar porque no tengo otro, Mario Alejandro, pero No hay ningún- Pero este- lo puedo ojear pero- ahí hacia pero, la a cámara. ver, a ver, Mostrándose déjame, la cámara. déjame Ahí hay algunas fotos, ilustraciones, bueno, algunas fotos. del museo cuando está, digamos, en mejores condiciones tal vez que hoy día. Es una gran meta de la región, creo, o un gran desafío de la región poder restaurar la casa. Lamentablemente Ahí tiene tenemos un costo imágenes de muy la alto. casa, ¿no? Mm. La casa patronales, ¿no? Exactamente, y tiene el valor de que representa, no es una casa patronal como la típica casa del Valle Central, digamos, Santiago, Talca, Rancagua. Esta casa no tiene corredores, ¿ya? Es una casa, para los arquitectos, digamos, esa es la, a ver cómo explicarte, los corredores son los pasillos, digamos, solo tiene por un frente, no tiene por los cuatro frentes. ¿Ya? Es parte de la singularidad arquitectónica de la casa, digamos, y la que la hace ser merecedora de la declaración de Monumento Histórico Nacional, porque no, O sea, no hay otra, es que no mucha queda como- otra. no hay otra. Es la casa patronal del Valle de la Costa, o de la casa patronal penquista, de la provincia de Concepción. No quedan, no hay otra. ¿Ya? Entonces, las personas que vayan, por favor que lo aprecien. Tiene, bueno, aquí hay fotos de los barcos, digamos, Pedro del Río con su señora bajando un tren. Esa foto, si no me equivoco, es bajando un tren en Damasco. En Damasco. En Siria. ¿no? Así es. ¿Y el otro es un buque? Bueno, a ver, el otro es ¿No? el vapor Orita, No. dice. Un vapor. Quizás habrán... Bueno, y no, fíjate que justo no encuentro la foto de la casa en este momento, pero este es el libro de referencia, digamos, para acercarse al personaje. Bueno, y aquí esta maravilla, digamos, Ahí de la está. naturaleza, ¿cierto? Alguna... La el península de fondo- Hualpén, que le llaman. Bueno, claro, el fundo se compone de 552 hectáreas, pero la península de Hualpén es mucho más grande, tiene otros fundos, a veces la gente se confunde, digamos. El Parque Pedro del Río no es lo mismo que la península, es más, es una parte de la península. El Santuario de la Naturaleza también incluye otras propiedades, pero esta es la única que tiene vocación pública. Bien. Entonces el libro, el título del libro es simplemente Pedro del Río Pedro del Río Sañartu, Sañartu. patriota, filántropo y viajero universal. Francisco ha sido muy gentil por su tiempo, por dedicarnos este espacio a través de Octavas Maravillas del Biobío, y con un personaje muy singular. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Mario Alejandro, por considerarme, por invitarme, también a la biblioteca por el espacio, Sí, pues, sí. y a tu disposición lo que se te ofrezca cuando quieras. Muy bien. ¿Cómo se les ubica a ustedes a propósito en las redes? ¿Tienen algún sitio en especial como Bueno, Sociedad Histórica? con la Sociedad Historia de Concepción tiene un presidente, un directorio. Sí. Me parece que en este momento no está fuera de servicio la página web, pero te paso el teléfono a la presidenta en un momento más si tú quieres. Muy ¿ya? bien. Pero creo que no hay en este momento página web. Bueno, la reactivaremos, La porque es reactivaremos necesaria para el cincuentenario. para el cincuentenario. Muchísimas gracias. Gracias, Mario Muy Alejandro. gentil. Muchas gracias a toda la Gracias. gente en la casa. Nos ha acompañado Francisco Javier Larenas, abogado que es participante de la Sociedad de Historia de Concepción, en un capítulo dedicado particularmente a Pedro del Río Sañartu, un programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Agradeciendo, por cierto, a la Biblioteca Pública Municipal José Toribio Medina por este rico ambiente que nos hace posible contactarnos con ustedes. Octavas Maravillas del Biobío. Muchas gracias. Muchas gracias.
Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.